Son las 3 de la tarde del 1 de julio del año 2026. Vamos a llevar a cabo la audiencia virtual de control de requerimiento de prórroga de la investigación preparatoria en el expediente 143 del año 2023, incidente 5. Esta audiencia es dirigida por el juez del primer juzgado de investigación preparatoria de la Corte Nacional. Rápidamente vamos a identificarnos. Señorita Fiscal, muy buenas tardes. Señor magistrado, muy buenas tardes. Por el Ministerio Público, Miriam Mónica Cuencatuc, fiscal adjunta provincial del 5º despacho de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delito de Lavado de Activos, con casilla SINOE 48958 y con domicilio procesal en Girón Santa Rosa 260, sexto piso, Cercado de Lima. Muchas gracias. La defensa de JJ, contratistas generales. Buenos días. Bueno, buenas tardes, señor juez, señor fiscal, doctora, todos los conectados. Mi nombre, Augusto Alfredo Linares Muñoz, con registro del Colegio de Abogados Lima 37643, correo electrónico augustol@linaresabogados.com.pe, casilla electrónica 1885 del Poder Judicial. Me acompaña como abogada interconsulta la doctora Carla Cárdenas Veintemilla. Correcto, la defensa de ingenieros civiles y contratistas. Buenas tardes, señor juez. Gladys Vallejo Santamaría, con registro del Colegio de Abogados de Lima 35728, con correo electrónico gvallejo@snakazaki.com, número de celular 999-333-106, casilla 12435 y demás datos ya consignados en autos. Sin perjuicio de haber dado sus datos, por favor, consígnenlo por el chat interno para evitar algún error en el tipeo. De acuerdo. Tengo la defensa pública. Julio Jung. Dado que se encuentran las defensas particulares, se le autoriza, en el supuesto que necesite hacerlo, retirarse de la plataforma. Muchas gracias, doctor. Permiso, doctor. A usted por haberse conectado. Gracias, doctor. Permiso. Pregunto a la Fiscalía y a los abogados si tienen alguna observación antes de empezar con el contradictorio. Señor magistrado, de parte del Ministerio Público, ninguna. ¿Las defensas? Por mi parte tampoco ninguna, señor juez. Ninguna, señor magistrado. El orden del uso de la palabra será el siguiente. Primero le corresponde al Ministerio Público, en plazo promedio de 10 minutos, 10 a 15 minutos. Luego sigue la defensa de JJ, contratista. Continúa la defensa de ingenieros civiles y contratistas. ¿Okay? Si necesitan una réplica y dúplica, les voy a hacer un plazo, haré preguntas y finalmente se emitirá la decisión. Iniciamos. Señor fiscal, tiene usted el uso de la palabra. Bien, muy amable, señor magistrado. El día de hoy acudo a su digna judicatura en representación del Ministerio Público a fin de sustentar el requerimiento de prórroga de investigación preparatoria por el plazo de 24 meses conforme a los artículos 321, numeral 1 y 342, numeral 2 del Código Procesal Penal. La finalidad de este pedido, señor magistrado, no es dilatar el proceso, sino, por el contrario, garantizar que se culmine con las diligencias indispensables, preservando la validez del procedimiento y el respeto al principio de igualdad procesal. Quiero hacer una breve descripción de los fácticos. La presente investigación se encuentra vinculada al proyecto Corredor Vial Interoceánica Sur, tramo 2 y 3, respecto del cual se investiga la presunta concertación ilícita entre funcionarios públicos y representantes de diversas empresas constructoras con la finalidad de favorecer la adjudicación de dicho proyecto. En ese contexto, señor magistrado, las personas jurídicas JJC Contratistas Generales e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales ICSA, en su condición de integrantes del consorcio adjudicatario y posteriormente de CONIRSA, vienen siendo investigadas por la presunta comisión de los delitos de colusión y lavado de activos, al atribuirse que habrían participado en operaciones societarias y financieras
vinculadas a la redistribución extraordinaria de utilidades, presuntamente orientadas a encubrir o compensar pagos ilícitos efectuados en el marco de dicho proyecto. Es el Corredor Vial Interoceánica Sur, tramos 2 y 3. Por lo tanto, señor magistrado, la presente investigación requiere reconstruir la trazabilidad económica y financiera de dichas operaciones, mediante el análisis de la documentación societaria, contable y financiera, así como de los demás actos de investigación que actualmente se encuentran pendientes y cuya culminación constituye el fundamento del presente requerimiento de prórroga. Conforme se había indicado, las personas jurídicas JJC contratistas e ICSA pues vienen siendo investigadas por los delitos de colusión y lavado de activos. El marco normativo por el cual este despacho fiscal fundamenta su requerimiento de prórroga es el artículo 321, numeral 1, en el que establece que la investigación preparatoria debe realizarse dentro de un plazo razonable para reunir elementos de convicción. Y a su vez, señor magistrado, permite la prórroga cuando los actos de investigación sean complejos y requieran más tiempo. Del mismo modo, en el artículo 342, en el numeral 2 del mismo cuerpo normativo, precisa que el fiscal puede solicitar la prórroga cuando los hechos investigados revistan una especial complejidad o cuando falten diligencias indispensables para esclarecerlos. Bien, en el presente caso, en la presente investigación sí reviste una complejidad, una especial complejidad, puesto que esta investigación exige reconstruir operaciones societarias, financieras y corporativas desarrolladas durante aproximadamente 8 años, es decir, del 2004 al 2012, vinculadas al proyecto Corredor Vial Interoceánica Sur, tramos 2 y 3, en el que participaron diversas personas jurídicas y estructuras societarias. Por lo tanto, señor magistrado, la complejidad de la investigación no solo deriva únicamente del número de investigados, sino también de la naturaleza de los hechos investigados, valga la redundancia, y del análisis que se puede hacer a la documentación societaria, contable o financiera para adoptar finalmente una decisión fiscal debidamente motivada. En cuanto a las diligencias pendientes, señor magistrado, se encuentra pendiente la recepción de diversa documentación societaria, corporativa, financiera y contable requerida a las personas jurídicas, esto es, a la empresa JJC y a la empresa ICSA, que si bien la empresa JJC ha entregado información de manera parcial, sin embargo, pues falta la entrega de los libros contables, como son los libros diarios, libro mayor, registro de transferencias y otros. A su vez, señor magistrado, también se ha requerido dicha información a la concesionaria Interoceánica Sur, tramo 2 y 3, quienes nos han solicitado una ampliación por 15 días hábiles para que puedan atender, es decir, para que puedan remitir la documentación que se ha requerido. ¿Y qué tipo de documentación hemos requerido, señor magistrado? Libro de actas de la Junta General de Accionistas, en el que se advierta la aprobación de utilidades, acuerdos vinculados con IRSA, aprobación de riesgos adicionales, acuerdos consorciales, libro de actas, sesiones de directorio, todas ellas relacionadas con la Interoceánica Sur con IRSA, concesionarias tramo 2 y 3, y la distribución extraordinaria. Así también se ha solicitado el libro de matrícula de acciones, poderes y representación, contratos y documentos consorciales, estados financieros auditados, balance general, estados de ganancia y pérdida, flujo de caja y los libros contables. Toda esa información se ha requerido a las personas jurídicas, así como a la concesionaria Interoceánica Sur tramo 2 y 3, para que con dicha información pues se proceda a realizar la pericia respectiva. Eso es en cuanto a la primera diligencia pendiente, ¿no? En este caso, que es recepcionar la documentación respectiva.
La segunda diligencia pendiente y la más importante, señor magistrado, es que se encuentra pendiente de la realización de una pericia financiera contable, cuyo objeto, como ya lo estaba manifestando anteriormente, es reconstruir las operaciones societarias, financieras y patrimoniales desarrolladas durante aproximadamente 8 años, esto es, del 2004 al 2012. Pero ello no se puede llevar a cabo sin la documentación societaria y financiera que se ha requerido previamente, que en el presente caso solo contamos con una documentación parcial presentada por la empresa JJC Contratistas. No tenemos la información de la empresa ICSA, así como también está pendiente de remisión de información por parte de la concesionaria Interoceánica Sur tramo 2 y 3. Asimismo, señor magistrado, debo precisar que la ejecución de dicha pericia contable financiera no se agota con el nombramiento de los peritos oficiales, sino una vez incorporada la documentación requerida, corresponderá la designación de los peritos oficiales, quienes deberán contar con un plazo prudencial para el estudio, análisis y elaboración de su informe pericial. Pues durante dicha labor técnica, ellos, los peritos oficiales, podrían advertir la necesidad de requerir información complementaria o ampliatoria para absolver algunos puntos periciales, lo que podría generar actuaciones adicionales directamente vinculadas con el desarrollo de la pericia. Y posteriormente, señor magistrado, ya emitido el informe pericial, pues este deberá ponerse de conocimiento a los sujetos procesales para el ejercicio de contradicción, en el que puedan formular sus observaciones, solicitar aclaraciones o requerir la actuación de peritos de parte. Actuaciones, señor magistrado, que forman parte del debido proceso y que necesariamente deben desarrollarse dentro del plazo de la investigación preparatoria. Señor magistrado, debo precisar también que para que las partes o los sujetos procesales puedan absolver sus observaciones al finalmente el informe pericial oficial, pues ellos también van a requerir el mismo plazo del mismo que ha podido concedérsele a los peritos oficiales. Entonces, por lo tanto, pues a la fecha, en atención a que podrían haber aclaraciones, no podríamos de manera específica y exacta precisar en cuánto tiempo los peritos oficiales puedan emitir su informe pericial. Y como tercera diligencia pendiente, señor magistrado, aún se encuentran pendientes de realizar declaraciones testimoniales de las personas vinculadas a las operaciones societarias y financieras. Si bien mediante la disposición 13 del 20 de mayo del 2026 se ha programado llevar a cabo diversa diligencia de declaración testimonial, que son de 7 personas que se ha podido identificar a la fecha, sin embargo, no descartamos la posibilidad de que en el trayecto o en el desarrollo del informe pericial, pues puede haber la necesidad de llamar a más personas vinculadas a estas operaciones societarias y financieras que son materia de investigación. Respecto a la razonabilidad del plazo, señor magistrado, el Ministerio Público está solicitando un plazo legal, el mismo que conforme al artículo 342, numeral 2 del Código Procesal Penal, pues nos permite que las investigaciones de esta naturaleza compleja se pueda solicitar una prórroga, incluso a un plazo equivalente al inicialmente otorgado, pues conforme a la disposición número 1 de formalización de la investigación preparatoria, se ha otorgado el plazo de 36 meses. Sin embargo, en atención al principio de razonabilidad y proporcionalidad, esta Fiscalía está solicitando el plazo de 24 meses, que consideramos suficiente para poder culminar las diligencias, ya previamente identificadas y señaladas tanto en el requerimiento escrito, así como al momento de oralizar. Por lo tanto,
señor magistrado, pues la prórroga, el requerimiento de prórroga efectuado no vulnera derechos, sino garantiza una investigación completa y contradictoria, permitiendo que la decisión fiscal se adopte sobre la base de elementos de convicción suficientes. En atención a ello, señor magistrado, y conforme ya a los artículos 321, numeral 1, y 342, numeral 2 del Código Procesal Penal, este despacho fiscal solicita se declare fundado el presente requerimiento y se conceda la prórroga de 24 meses, a fin de culminar las diligencias concretas, previamente identificadas y objetivamente necesarias para el esclarecimiento de los hechos en materia de investigación. Muchas gracias, señor magistrado. Muy amable, muy amable. Solo para que me precise, por favor, ¿dijo declaraciones testimoniales de 27 personas? ¿Escuché mal? Señor magistrado, de acuerdo a la disposición 13, se ha programado para 7 personas. Ah, 7. A la fecha, señor magistrado. Y conforme a la progresividad de la pericia. Sí, bien, gracias. Entonces, en resumen, 3 serían las diligencias pendientes indispensables, ¿verdad? Correcto. Primero es recabar documentación de las empresas, documentación tributaria, societaria, de acciones y otros. Como consecuencia de esto, la segunda diligencia pendiente sería elaborar una pericia financiera contable, ¿verdad? Contable financiera. Pericia contable financiera. Contable financiera, con la documentación previamente entregada por las empresas. Y como tercera paquete, o ya llamemos de diligencia, es las declaraciones testimoniales de 7 personas. ¿De acuerdo? Sí, señor magistrado, correcto. Perfecto. Bueno, con cada uno, la diligencia, pero cada uno de ellas tiene sus peculiaridades. Están concatenadas, señor magistrado. Sí, Correcto. Le damos el uso de la palabra a la defensa de la empresa JJ. Sí. Muchas gracias, señor magistrado. Pido autorización para proyectar. Tengo una presentación que me puede ayudar para Sí, adelante, por favor, pero tiene que trabajar con el tiempo, en promedio 7, 8 minutos, porque mi Ministerio Público se ha demorado 15 minutos, aprox. Muy bien. Tengo un poquito más. Voy a hacer lo más expeditivo posible. Le pido concesión, por favor. Sí, claro que sí. De acuerdo. Listo. Señor magistrado, hemos oído la oralización del Ministerio Público. Concretamente, lo que solicitamos es que se declare infundado el requerimiento de prórroga formulado por el Ministerio Público, y esto principalmente o exclusivamente, señor juez, porque no ha cumplido el Ministerio Público con su requerimiento con los estándares convencionales, constitucionales y jurisprudenciales que hoy día regulan la institución de la prórroga de investigación preparatoria, sabiendo las facultades que tiene el Ministerio Público conferida por el artículo 342 del Código Procesal Penal. Sabemos también que el artículo 342 no establece las condiciones y requisitos, y eso ha sido trabajado a nivel jurisprudencial, incluso a nivel de Convención Interamericana de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto al plazo razonable. Señor juez, para esta defensa es absolutamente importante que se identifique, contextualice este proceso, esta carpeta fiscal 08-2023. Esta carpeta o expediente judicial 143-2023. En tanto, esta carpeta, señor juez, no es una investigación materialmente nueva. Esta investigación en realidad es producto de una desacumulación de otro proceso. Su origen está en la carpeta fiscal 02-2017 o expediente 16-2017, que, por cierto, su despacho ya conoce. Está relacionado al caso del expresidente de la República, Alejandro Toledo, y ya lo dijo también en la representación del Ministerio Público, relacionado al caso del proyecto vial interoceánica Sur, tramo 2 y 3. En ese proceso, señor juez, el señor Camet Picone fue involucrado en condición de representante legal de la compañía JJC Contratistas Generales por los delitos de colusión agravada y lavado de activos. Y acá hago una primera aclaración que es fundamental. No está el delito de crimen organizado en esta carpeta, ni tampoco fue acusada el delito de crimen organizado. ¿Y esto de cara a qué? De cara a los 24 meses que pide el Ministerio Público para la prórroga. Porque el plazo de 36 meses es para investigaciones de crimen organizado y esta carpeta no investiga crimen organizado.
Lo cierto, señor juez, es que en ese proceso matriz, desde donde se desacumula esta investigación, JJC fue incorporado a ese proceso, pero acá otra aclaración más. No bajo el régimen de la ley 3424, que regula la responsabilidad autónoma de la persona jurídica, sino con la pretensión del Ministerio Público de que se le apliquen consecuencias accesorias, es decir, por la responsabilidad que pudiera tener su representante legal en el proceso matriz, de manera accesoria, se le podrán imponer consecuencias a JJC. Y esto lo digo porque a JJC no se le está imputando ningún comportamiento ni ningún delito. Se está evaluando en esta carpeta desacumulada el cumplimiento o no de las condiciones habilitantes del 105 del Código Penal, el de consecuencias accesorias. Dicha incorporación en ese proceso, señor juez, en tanto se produjo en una etapa avanzada de la investigación preparatoria, no hubo oportunidad para JJC para que se defienda. Fue por esa razón que también en ese momento su despacho, en ese momento a cargo del doctor Concepción Carhuancho, dispuso a bien desacumular un pasaje, un extremo de dicha carpeta, únicamente para que se discuta y darle el derecho de defensa a JJC e ICSA sobre esta incorporación tardía de la pretensión del Ministerio Público para que se apliquen consecuencias accesorias. Esto es importante, señor juez, para esta defensa, porque esta carpeta fiscal no es otra cosa que la tramitación separada de una imputación ya construida, existente en el proceso matriz. No tiene una imputación con presupuestos materiales propios del delito de crimen organizado, corrupción o lavado de activos ni colusión. Y es en este proceso, señor juez, en este que estamos tramitando, que se emite la disposición número 1 del 20 de junio del 2023, hace un poco más de 36 meses, por 2 delitos, colusión y lavado de activos. Y luego de 35 meses de investigación, señor juez, se emite la disposición número 13, el 20 de mayo del 2023. Hace no mucho, hace un mes y medio quizás. ¿Y el Ministerio Público qué puso? ¿Qué ordenó? ¿Qué dispuso? La reprogramación de declaraciones testimoniales que no pudo hacer en 35 meses de investigación. O si quiere, en los últimos 12 meses de investigación. ¿Qué más pide? Requiere a JJC e ICSA información o documentos, no de JJC, sino de otras 3 empresas. ¿Con el propósito de qué? De realizar una pericia contable financiera, como si se estuviera investigando en esta carpeta el delito de lavado de activos. Si se estuviera investigando el delito de lavado de activos, tendría que estar acá las personas naturales que tendrían que defenderse en esta carpeta por el delito de lavado de activos, porque a JJC no le están imputando el delito de lavado de activos. Acá no hay responsabilidad autónoma, insisto. Y bueno, y acá empiezo con las suspicacias y un poco con el origen o con el fundamento de esta oposición. Realmente, señor juez, esta disposición número 13 ordena por necesidad para la investigación actos procesales o es justificativo para el pedido de prórroga que hoy estamos discutiendo en esta audiencia. Lo trabajo ahora en lo siguiente. Yo le decía que para esta defensa es absolutamente importante que se entienda que estamos ante una carpeta desacumulada. ¿Por qué? Porque en esta carpeta desacumulada, señor juez, no se está reiniciando materialmente la investigación de la carpeta matriz. Tiene un propósito propio. Tampoco se está, a propósito de una desacumulación, se está extendiendo el plazo de 72 meses que ya tuvo la carpeta matriz, porque acá no estamos investigando estos delitos. El propósito es darle el derecho de defensa a JJC e ICSA por su tardía incorporación para discutir quizás su peligrosidad objetiva, porque sobre esa base se trabajan las consecuencias accesorias. Y lo que no hemos oído y esperábamos escuchar en la oralización y en el requerimiento escrito, era qué obstáculos objetivos impidieron al Ministerio Público realizar oportunamente las 3 diligencias que hoy solicita. Otra vez, yo no estoy negando, señor juez, la complejidad del proceso matriz. Lo que estoy cuestionando en esta audiencia es la necesidad de la prórroga. Tema rápido, paso por acá. Yo le decía, esta carpeta fiscal es por 2 delitos, colusión y lavado de activos. No tiene crimen organizado. Vamos al 342.2 del Código Procesal Penal y te establece 3 plazos, 120, 8 meses y 36 meses. 36 meses para crimen organizado. Vamos a la carpeta. No tenemos el crimen organizado, señor juez. A lo mucho podríamos tener complejidad, pero la complejidad en el proceso matriz.
no en este. Y se preguntará usted, ¿y por qué el Ministerio Público dispuso 36 meses por una investigación que no es de crimen organizado? Porque extendió automáticamente el régimen temporal que en algún momento tuvo la carpeta matriz. Esta práctica que a veces ocurre de abrir por crimen organizado y luego, conforme van apareciendo las cosas, únicamente se pide sobreseimiento y se continúa los otros delitos. Terminó pasando eso y terminamos en esta carpeta por colusión y lavado de activos, y en el proceso matriz tampoco está crimen organizado. Pero vamos un poco más a la razonabilidad del plazo. Y sobre esto la jurisprudencia también ya trabajó. Como le digo, porque el 342 no lo ha desarrollado. La casación 309, señor juez, 309-2015 de Lima, ha dejado absolutamente claro que el plazo inicial de la investigación preparatoria es un acto procesal absolutamente distinto al de la prórroga de la investigación preparatoria. Son actos procesales distintos con naturalezas, esencias y condiciones distintas. El plazo inicial de investigación preparatoria, incluso para un proceso complejo, ok, valora la gravedad del delito, la naturaleza de los hechos, el volumen documental, los números de investigados, la cantidad de personas investigadas y tal. Para la prórroga, sí, también se pasa por la complejidad, pero algo más. Se exige algo más. Las dificultades concretas surgidas durante la investigación no atribuibles a la diligencia fiscal. Eso dice esta casación. Y de manera congruente con esta casación, o concordante, tenemos la casación de Guaura 1611-2021. Señor juez, si en algún momento levanto la voz, por favor me lo hace ver, porque no, hay momentos en los que no lo noto. La prórroga, dice esta casación, no es automática. La prórroga se otorga por causas justificadas. ¿Y por qué? Porque se trata, señor juez, de impedir dilaciones indebidas en el proceso porque se afectan derechos de los investigados. Se tiene que evitar los tiempos muertos por falta de diligencia del investigador, porque en ese plazo hay una persona investigada, que sea jurídica o natural, hay una persona investigada, está sometida a la pena del banquillo. Por eso que existen los plazos. Entonces, la pregunta que nace, o que sale, que surge, los tres actos procesales que bien ha preguntado su despacho, ¿eran previsibles desde que comenzó la investigación, o si se quiere, hace algunos meses? ¿Acaso me van a decir que en una investigación que el Ministerio Público pretende poner por lavado de activos en esta carpeta que no corresponde, una pericia económica financiera no era previsible? La práctica nos hace ver que en la disposición número 1 de formalización de investigación preparatoria se ordena la pericia. 35 meses después, recién se pide información para hacer una pericia por un delito de lavado de activos que no se está investigando en esta carpeta. Lo mismo pasa, señor juez, a nivel del Tribunal Constitucional en el expediente 5.228-2006, proceso de habeas corpus. Lo mismo, pero puesto con otro orden, porque habla del criterio subjetivo y habla del criterio objetivo. En el criterio subjetivo, señor juez, tenemos... Con el debido respeto, sí, la doctrina de jurisprudencia lo conozco. de acuerdo. Lo que no conozco, por favor, son los hechos del caso. De acuerdo, señor juez. Muchísimas gracias. En este caso puntual, lo que vemos es que el Ministerio Público no ha trabajado en lo absoluto, hemos oído el requerimiento, no ha trabajado en absoluto, señor juez, el criterio subjetivo. No ha dicho nada sobre el comportamiento diligente, leal u obstruccionista que pudiera haber tenido JJC. Tampoco ha dicho nada de cuáles son las dificultades que tuvo el Ministerio Público para realizar estas diligencias que hoy está ordenando. Solamente ha trabajado la complejidad del caso, y de eso sí hemos escuchado. Y la complejidad del caso matriz, no de esta carpeta, señor juez. Yo le voy a explicar, yo le voy a presentar que JJC ha estado en 28 declaraciones programadas por el Ministerio Público. 12 de ellas sí se realizaron declaraciones testimoniales. Otras 13, JJC también estuvo, señor juez, absolutamente leal al proceso y se levantaron las actas de inconcurrencia, además de las 3 diligencias de funcionarios de JJC en las que sí se presentó y se realizaron. No solo eso, señor juez, sino que además, como era propio de esta carpeta, esperábamos que en algún momento el Ministerio Público nos pida sobre los sistemas de cumplimiento normativo. Como no nos lo pidió el día 19 de junio, un día antes de que vence el plazo de investigación, porque ya lo teníamos armado, hemos presentado un escrito con más de 700 folios y 40 anexos, donde hemos trabajado informes del sistema de prevención de delitos, informes de auditoría del sistema de ética, informes de certificaciones externas de compliance, políticas de procedimiento, planificación anual, comunicaciones con la empresa, un informe de auditoría último antes que... Todo esto lo teníamos esperando que el Ministerio Público nos lo pida y no nos lo pidió.
19 de junio, un día antes que venzan los 36 meses, presentamos todos estos documentos porque esperábamos que en algún momento lo haga el Ministerio Público y no lo hizo. Ahí para hablar un poco de la diligencia fiscal. Sobre los documentos que nos pidió el Ministerio Público en la disposición número 13 que sustenta este requerimiento, señor juez, ciertamente, yo le dije que JJC ha sido leal al proceso. Hemos presentado toda la información que teníamos al alcance. Hemos presentado más de 2.500 folios y el Ministerio Público hace bien al reconocerlo y bueno, por eso, porque se ha presentado estados financieros, documentación societaria, contratos, adendas, libros de actas de junta, libros de actas de sesiones de directorio, libros de matrícula de acciones, cartas cursadas y además, como nos pide información que no era de JJC, sino pide información a ICSA y a JJC de empresas que no son nosotros, que no son estas, sino de CONIRSA y de las empresas concesionarias, ¿qué es lo que hicimos con los documentos que nos falta? Lo que pudo haber hecho el Ministerio Público, pedírselo directamente a la fuente, pedírselo directamente al titular de la información. Entonces, la información que no tuvimos, lo que hicimos fue mandarle una carta a estas empresas para ver si tienen a bien remitirnos esta información para podérsela dar al Ministerio Público. Señor juez, y acá también me voy a parar simplemente en la Corte Interamericana, y la Corte Interamericana también habla de la complejidad del asunto, no voy a repetir, pero acá la Corte Interamericana también trabaja como un criterio para someter al control judicial, señor juez, la afectación del investigado con la prolongación, con los plazos, con la extensión de los plazos. ¿Por qué? Porque se afectan derechos del investigado con esta prórroga. No es simplemente, no es que se vence el plazo y de manera automática lo prorrogo. Por eso que estamos sometidos a control. Hay reputación empresarial metida de por medio. Hay, en esta época de sistemas de cumplimientos normativos, cada vez que la empresa entra a concursar, se le pide la información de los procesos que tiene a cargo. Y por supuesto que hay un desmedro en el puntaje que se obtiene cuando existen investigaciones en trámite. Entonces, la prolongación sí afecta reputacionalmente y económicamente a la persona jurídica. Y de esto no hay ninguna ponderación en el requerimiento fiscal. Sobre la complejidad de la investigación, señor juez, voy a pasar un poco más rápido, porque ya no estamos viendo la complejidad de la investigación inicial, sino de esta. Y en esta investigación, señor juez, tenemos solamente 2 personas jurídicas, JJC e ICSA. Todo el acervo documentario relacionado al lavado de activos ya está en la carpeta fiscal, porque eso ya lo conoció el Ministerio Público antes. Finalmente, sobre la pericia. El Ministerio Público ha llamado esta pericia estas diligencias como diligencias indispensables. En su requerimiento lo ha llamado diligencia central. Señor juez, es absolutamente contradictorio que pueda hacer una diligencia central, que una diligencia central sea recién ordenada, determinada, dispuesta en el mes 35 de la investigación. Esto va contrario a la esencia de una diligencia central, más aún si lo que pretende es ver la trazabilidad de las operaciones financieras en una investigación donde quiere involucrar el delito de lavado de activos que no corresponde a esa carpeta, pero eso es lo que pretende. Eso lo pudo haber hecho desde el día número 1 de la disposición. Si es indispensable, era previsible, ¿por qué no lo hice en la primera disposición? Y acá solamente la única cita que voy a hacer, señor juez, la casación 354-2019, inciso 2.5, me parece que va como anillo al dedo como para el caso. Es importante mencionar, dice esta casación, que el plazo razonable que estima el fiscal al iniciar la investigación determina que en ese plazo, a más tardar, debe concluir con su propósito. Pero también entiende esta casación lo otro. Pero si el cálculo que hizo resultó escaso, porque se presentaron imponderables complicaciones, dificultades que requieren un tiempo adicional, dentro del plazo que la ley le otorga, tiene la posibilidad de ampliar el plazo. Pero él le pone la condición que no se cumple en este requerimiento, dando razones suficientes que justifiquen esa ampliación. Razones que están dentro del control de la garantía judicial, de la garantía judicial del proceso. Y es lo que esperábamos discutir hoy, señor juez. Esperamos discutir eso, pero no podemos discutirlo porque no tenemos el planteamiento del Ministerio Público. No lo ha presentado. Finalmente, y con esto sí cierro, 2 ideas cortitas y las diapositivas se quedaron muy atrasadas. El momento. Yo ya discutí el momento de 36 meses de investigación del mes 35. Extrañamente, en el mes 35 recién se piden esos actos de investigación. Yo digo, ¿necesarios para la investigación o justificantes para el pedido de prórroga? Además, tanto así que coincide con que fue emitida 9 días antes del requerimiento de prórroga. Otra cosa, ¿por qué le pide a JJC información que no es de JJC? ¿Por qué le pide información de CONIRSA? No obstante eso, señor juez, yo le he dicho, hemos presentado más de 2.500 folios y hemos pedido a las empresas CONIRSA y concesionarias que nos pasen esta información, pero eso lo pudo haber hecho el Ministerio Público. Argumento repetitivo. ¿Perdón? Argumento repetitivo, ya lo escuché. Último.
sobre la falta de necesidad. Señor juez, yo le decía que es una carpeta derivada, desacumulada. Esta información ya está en la carpeta matriz, ya está en el expediente. Se investigó el delito de lavado de activos. Su despacho, en ese momento, cargo el doctor Concepción Carguancho, emitió un auto de enjuiciamiento y todos estos documentos fueron ofrecidos como prueba y fueron debatidos en juicio oral. El Ministerio Público ya lo tiene en su carpeta. Por eso es que dentro de los 10 días presentamos un escrito con el cual le acreditamos al Ministerio Público que el 10 de septiembre de 2019 toda esta información, JJC, ya se lo había presentado en otra carpeta. Es por estas razones, señor juez, que nosotros consideramos que el requerimiento del fiscal no cumple con los estándares constitucionales y jurisprudenciales, motivo por el cual solicitamos declarar infundado el requerimiento del Ministerio. No me quedó claro. Ahí, por favor. Su oposición, señor abogado, es total. Total es decir que no se le conceda ningún plazo. O su oposición va en el sentido de que se le conceda un plazo, pero no de 36 meses. Es total, señor juez, porque no ha cumplido con los estándares constitucionales para poder pedir. Claro, como me habló usted de plazo razonable. Bueno, correcto. La defensa de la empresa Ingenieros Civiles y Contratistas. Gracias, señor magistrado. En primer lugar, queremos informar que nosotros hemos interpuesto una excepción de cosa juzgada ante su juzgado el 15 de junio del año 2026 a raíz de la sentencia de aprobación de acuerdo de colaboración eficaz número 46-2018-301. Por tal razón, una vez informado a su despacho cuál es la situación de la empresa ICSA como colaboradora, procederemos a plantear cuál es nuestra posición técnica respecto al requerimiento de ampliación de plazo que ha realizado el Ministerio Público. Los motivos que postula el Ministerio Público en su requerimiento de prórroga judicial de plazo de investigación preparatoria son los siguientes: numerosos actos de investigación y la realización de una pericia. Respecto a los numerosos actos de investigación, la señora fiscal ha indicado que son 7 declaraciones, los cuales, al análisis de esta defensa, consideramos que definitivamente no son numerosos. Pasemos a la pericia. Teniendo en consideración, señor juez, que es el fiscal quien tiene la carga de demostración de cumplimiento de plazo razonable en la investigación preparatoria, debemos analizar cuándo se dispuso la pericia que señala la señora representante del Ministerio Público sería un motivo para el requerimiento. Esta pericia ha sido dispuesta mediante disposición número 13 del 20 de mayo del 2026. ¿Eso qué implica? Que la Fiscalía tomó la decisión de no realizar una pericia por 35 meses. Estamos ante la inactividad fiscal. ¿Cómo entonces el Ministerio Público va a demostrar el cumplimiento de carga diligente del fiscal si en 35 meses no dispuso la pericia? Entonces, analizando el sustento del Ministerio Público el día de hoy, en su intervención oral nos dice, claro, no podemos hacer la pericia porque requerimos información de las empresas investigadas. Vayamos al requerimiento de esta información. Señor magistrado, como usted podrá verificar, de las mismas disposiciones que acompañan el requerimiento, la solicitud de información fue notificada a las partes el 15 de junio del 2026. Entonces, señor magistrado, por 35 meses, perdón, casi 36 meses, el Ministerio Público no solicitó a las empresas investigadas la información para realizar esta pericia. Fiscal diligente, señor magistrado, inactividad procesal, sí, demostrado y por 35 meses y un par de semanas. Analicemos entonces lo que dijo la señora representante del Ministerio Público respecto a los motivos de prórroga. La recepción de la documentación ya explicada requerida en el mes número 35. La realización de una pericia dispuesta en el mes 35 del plazo de investigación. Las declaraciones testimoniales ha indicado 7. La razonabilidad del plazo ha indicado se puede solicitar una prórroga porque
textualmente la fiscal en el minuto 3, a las 3:09 de esta tarde dijo: las diligencias deben desarrollarse dentro del plazo de la investigación preparatoria. Coincidimos, pero entonces, ¿por qué en 35 meses, señor magistrado, no se han realizado las diligencias que hoy viene a sustentar como un motivo para el requerimiento de la prórroga? Conclusión, la motivación que nos expone la fiscal el día de hoy, evidentemente, no demuestran que ha sido un fiscal diligente, no demuestran que ha habido la actividad que debe estar desplegada para investigar la acusación, la imputación contra las empresas. Más allá que hemos hecho ya la reserva de explicar que somos una empresa colaboradora con una excepción de cosa juzgada pendiente de resolver. Pero vamos a lo que técnicamente nos dice la fiscal el día de hoy como motivos para la prórroga. Entonces, habiendo revisado todos los motivos, habiéndose evidenciado que no estamos ante un fiscal diligente en esta investigación, debemos evaluar, señor magistrado, si existe una violación del plazo razonable, porque el Ministerio Público está pidiendo 24 meses adicionales al plazo que ya había desarrollado como investigación preparatoria compleja de 36 meses, el cual está vencido. Para esto, señor juez, debemos evaluar si las empresas investigadas deben estar sujetas a la pena del banquillo por 24 meses más ante la situación de inactividad respecto a estos primeros 35 meses o a estos periodos de inactividad. Porque, ojo, que lo que propone la Fiscalía como el acto más importante es la pericia dispuesta hace un mes. Entonces, la evaluación que solicitamos realice el magistrado es cuál es el plazo razonable en comparación con la actividad fiscal en este caso. Ese es el análisis. Nuestra apreciación es que evidentemente se violaría el derecho a un plazo razonable de nuestra investigada ICSA. Más allá de citar diversa jurisprudencia que ya realizó mi colega anterior y no vamos a repetir en este momento, queremos solamente citar un caso, que es el caso del Partido Aprista Peruano, en el expediente 160-2018-33, que ha sido emitido por este mismo juzgado, donde se declara infundado el requerimiento de prórroga. ¿Por qué razones, señor juez, que tendrá que analizar el día de hoy? Hubo inactividad procesal, hubo una actividad fiscal, hubo tiempos muertos. ¿Por qué? Porque analizar la razonabilidad de este pedido implica entender por qué en 35 meses no se dispuso la pericia, por qué en 35 meses no se solicitó la información financiera y contable. Ese es el análisis que solicitamos realice el señor magistrado ante este requerimiento de prórroga, y la posición técnica de esta defensa es que sea declarada infundada en su totalidad. Muchas gracias. Muy bien. Voy a tratar de hacer un resumen de las intervenciones de los abogados. A ver, primera oposición es que en este caso solamente se estaría investigando por colusión y lavado de activos. En consecuencia, no sería aplicable el plazo de crimen organizado de 36 meses. Primera observación. Segunda observación, es que, u oposición, argumento de oposición, es que en estricto esto no es una nueva investigación, sino data ya de una investigación anterior. Y en este caso, estrictamente se realizó una desacumulación. En consecuencia, hay incluso, ¿no?, que la desacumulación data del 23 y a la fecha de hoy habrían transcurrido más de 3 años. Segundo, es decir, no es una nueva investigación.
Tercero, y creo que en esto han hecho énfasis, que existe falta de diligencia en el accionar del Ministerio Público, dado que recién hace un mes ha dispuesto la pericia y también se ha solicitado información a las empresas. Esto no es atribuible a las empresas, sino al Ministerio Público. Me parece que, y claro, y con ello se estaría naturalmente afectando al plazo razonable. Me parece que esos tres puntos pueden resumir la oposición que han presentado la defensa. Señorita fiscal, ¿usted qué responde? Sí, señor magistrado. En primer lugar, he notado que las defensas en todo momento se han referido a mi persona como fiscal que no habría sido dirigente en la investigación. Bueno, en este caso, el debate no se centra en mi labor, sino en la actividad procesal en la investigación. Segundo, la defensa técnica de la empresa JJC en todo momento ha indicado que la empresa JJC no viene siendo investigada por lavado de activos, sino solo por corrupción. Sin embargo, si bien, tal como lo han señalado, esta investigación viene de una desacumulación, si advertimos la disposición número 91 de la carpeta 2-2017, se advierte que la empresa ICSA, JJC y las demás empresas han sido ampliada su investigación tanto por lavado de activos como por colusión. Asimismo, en la disposición número de la carpeta fiscal 8-2023, materia de investigación en el presente caso, también se ha formalizado y continuado la investigación preparatoria por colusión y por lavado de activos, dentro de los alcances y estableciendo un plazo de 36 meses. Disposición que se encuentra firme en atención a que las partes o los sujetos procesales no han planteado ninguna observación, ningún tipo de petición. Por lo tanto, dicha disposición, con el plazo establecido, se encuentra vigente. Asimismo, señor magistrado, debo indicar que las defensas, si bien han cuestionado la oportunidad de llevarse a cabo las diligencias, sin embargo, no han desvirtuado su pertinencia, utilidad ni necesidad de las diligencias que nosotros hemos planteado. Por lo tanto, la documentación societaria, la pericia contable financiera y las declaraciones testimoniales para el Ministerio Público o a criterio del Ministerio Público siguen siendo imprescindibles para poder verificar la trazabilidad de las observaciones de las operaciones investigadas. Por lo tanto, la controversia no radica en cuándo fueron dispuestas, sino que hoy resultan objetivamente necesarias para adoptar una decisión fiscal debidamente sustentada, ya sea de absolución o no. Por lo tanto, señor magistrado, para el Ministerio Público nos mantenemos en nuestra solicitud de prórroga, de investigación, tal como ya lo hemos indicado. Y finalmente, señor magistrado, debo indicar que la suscrita está asumiendo o está llevando a cabo esta carpeta fiscal a partir de digamos que de este último trimestre. Entonces, cuando en todo momento se han referido que la fiscal no ha sido diligente, entonces, por favor, yo pediría que, pues... Fiscalía, no es la fiscal, sino la fiscalía, despacho fiscal. Correcto, señor magistrado. Gracias. Con ello termino. Sí. Prosiga. Sí, señor magistrado. Con ello vuelvo a reiterar que se declare fundada nuestro requerimiento de prórroga de investigación por el plazo de 24 meses porque hemos señalado las diligencias pendientes y necesarias para poder culminar y emitir un pronunciamiento de manera objetiva. Gracias. A ver, señorita fiscal, solo que me aclare, por favor. Sí. ¿Mediante qué disposición usted dispuso la pericia contable y financiera? La disposición 13 de fecha 20 de mayo del 2026. Del 20 de mayo del 2026. ¿Con qué disposición usted solicitó a las empresas esta información, esta documentación para la pericia? Con la misma disposición, señor magistrado. Con la misma, Sí. ¿Con qué disposición usted o qué disposiciones
ha citado a las 7 personas para que declaren. Bueno, con la, a ver si magistrado, me permite. Hemos llamado a declarar mediante la disposición 4 del 22 de enero del 2024, con la disposición 5 del 29 de noviembre del 2024, disposición 6 del 28 de febrero del 2025, disposición 7 del 14 de marzo del 2025, y finalmente con la disposición 13, señor magistrado, que lo he señalado, del 20 de mayo del 2026. La otra consulta que usted no respondió es ¿cómo usted pretende aplicar el plazo de crimen organizado a un caso llamado complejo? Sí, señor magistrado. En atención a 1, porque la formalización de la presente investigación mediante la disposición 1 señala los alcances de la ley 27, a ver un momento, señala bueno, en la disposición número 1 señala o establece el plazo de los 36 meses en atención a que también estas personas jurídicas habrían estado vinculadas a la empresa Odebrecht. Y en la norma procesal señala vinculadas a las organizaciones criminales también. Ok. Sí. Perfecto. Muy bien, entonces, desde su punto de vista, su despacho habría sido diligente. Señor magistrado, bueno, entendemos que el Ministerio Público es una unidad, sin embargo, también ha habido, como es de público conocimiento, tanto la desactivación del equipo especial, el pasar al subsistema, y por lo tanto hemos asumido esta carpeta, esta investigación, y al momento de asumirse se ha hecho todo el análisis respectivo y se ha visto necesario llevar a cabo estas diligencias que ya lo he indicado. Sí, está bien, muchas gracias. Señor abogado. Sí, señor juez. Primero, una cuestión previa. Disculpen la modulación de la voz, a veces se va la modulación de voz durante la oralización. No es nada personal con los presentes. Lo segundo, sí reconozco a la doctora que recién abocado, de ninguna manera me he querido referir a la doctora como un comportamiento no diligente, sino en realidad a los 35 meses de investigación, incluso el tiempo anterior a la doctora. Así que primero esa aclaración. Lo otro es que ciertamente, sí, señor juez, hemos cuestionado la falta de diligencia del Ministerio Público, porque ese es uno de los elementos que se tienen que someter a contradicción y a control judicial por su despacho, porque es uno de los criterios subjetivos que forman parte de la evaluación. Así que definitivamente el hecho de que el Ministerio Público lo reconozca ya de alguna manera reconoce también parte de mi cuestionamiento en la oposición. Luego, ciertamente, la disposición de formalización de investigación preparatoria no tiene el delito de crimen organizado, como también lo dijo el Ministerio Público. Y sobre esa última afirmación relacionada a la vinculación con la empresa Odebrecht, yo le recuerdo que el acuerdo de colaboración con la empresa Odebrecht tampoco tiene crimen organizado, sino tiene, creo que, colusión y cohecho. Así que tampoco es aplicable las reglas de crimen organizado, ni siquiera por eso. Y lo otro, también el Ministerio Público de alguna manera ha hecho entender de que no hemos desvirtuado la necesidad de estas diligencias, y creo que incluso, señor magistrado, en algún momento usted me pidió que ya era redundante el argumento cuando yo lo planteé, que era falta de necesidad de estas diligencias, porque no se está investigando en esta carpeta, lavado de activos, más allá que ese sea el origen de por qué se incorpora JJC e ICSA. Por lo demás, señor juez, eso es todo, y de manera breve con eso concluyo. Gladys. Gracias, señor juez.
En primer lugar, hacer la aclaración que en ningún momento nos hemos referido a la señora fiscal como persona, sino al despacho que ha llevado a cabo la investigación. En segundo lugar, consideramos que debemos aclarar el punto de las diligencias testimoniales a que se ha referido el Ministerio Público en esta segunda intervención. La disposición que ordena estas 7, en realidad 8 diligencias, es la disposición 13 del 20 de mayo del 2026. Las disposiciones que ha citado la señora representante del Ministerio Público son disposiciones anteriores. La que cita a las 8 personas, a los 8 testigos, es la del 20 de mayo del 2026, la número 13. Entonces, nuevamente, estaríamos, señor magistrado, ante una falta de diligencia del fiscal a cargo del caso, porque en 35 meses no ha dispuesto las diligencias, no solo las declaraciones, sino la pericia y el requerimiento de información. Por lo que sostenemos que no ha cumplido con el deber de demostrar ser un fiscal diligente, que han existido periodos de inactividad que no corresponde en esta ponderación con el plazo razonable, otorgarle una prórroga de investigación por 24 meses. Gracias, señor magistrado. Una consulta, por favor. Me decía usted que esta ya viene de un expediente anterior, ¿verdad? Ese expediente anterior, ¿de qué? La formalización, el expediente anterior, ¿de qué fecha data? ¿Recuerdan? Los abogados. La formalización que se encuentra en la disposición número 1 es del 20 de junio del año 2023. Por eso es que han transcurrido 35 meses, señor juez, sin que se hayan realizado diligentemente los actos de investigación correspondientes a esta etapa. Ok. Perfecto. Se emite la siguiente resolución. ¿Qué número es? ¿Especialista? 2, 3. Resolución 3, doctor. Resolución número 3. Lima, 1 de julio del año 2026. Luego de haber escuchado y considerando lo siguiente. Primero, la Fiscalía requiere el plazo de 24 meses de prórroga de la investigación preparatoria, argumentando lo siguiente. Primero, que nos encontramos en un proceso complejo, dado que los hechos están vinculados con la Interoceánica Sur, tramos 2 y 3, donde habrían participado un consorciado de empresas cometiendo diversos ilícitos. Motivo por el cual es que se habrá investigado a distintas personas y luego se habría desacumulado y en este caso solamente se estaría investigando a 2 empresas. Segundo, refiere que existen diligencias muy oportunas y de suma relevancia y tienen como fin esclarecer los hechos en materia de investigación. Estas diligencias pendientes son recabar información, sobre todo documentaria, como copia del libro de las actas, el acuerdo consorcial, libro de matrícula, flujo de caja, etcétera, de ambas empresas. Como segunda diligencia pendiente es, ya recabado esta documentación, realizar la pericia contable y financiera de ambas empresas. Esto, a su vez, conlleva ya a un trámite interno a la designación de los peritos, incluyendo también el plazo que se les conceda a los peritos y luego a las partes para que puedan observar. Y como tercera diligencia pendiente, añade que están pendiente la declaración de 7 personas. Agrega que son actos de suma relevancia que permitirán conocer
los hechos en materia de imputación. Segundo, la empresa o la defensa de la empresa JJ Contratistas señala que debe declararse infundado el requerimiento fiscal, dado que en este caso no se trata de una investigación originaria, sino es de una desacumulación. En consecuencia, ya desde con mucho tiempo, con anticipación, ya se conocen los hechos y el Ministerio Público incluso tiene esta información. Agrega que existiría un impedimento legal, dado que en este caso solo se investiga por el delito de colusión y lavado de activos. Por ende, no es aplicable el plazo de 24 meses que corresponde al crimen organizado. Reitera que en este caso no se imputa este delito de organización criminal. Además, refiere que en este caso las empresas están siendo únicamente investigados para la aplicación o no de las consecuencias accesorias, es decir, como consecuencia de la declaración de responsabilidad de las personas naturales. Agrega que los actos de investigación que ahora plantea el Ministerio Público eran previsibles desde un inicio y a pesar de haber transcurrido 35 meses, no lo ha diligenciado, sino que ha esperado el último mes. Añade además que la documentación solicitada ha sido ya entregada por la empresa. Tercero, la empresa la abogada de la empresa de Ingenieros Civiles y Contratistas también se opone a la prórroga, refiere que las diligencias como la pericia, la documentación y la declaración de las 7 personas recién han sido dispuestas el 20 de mayo de este año. Es decir, han transcurrido aproximadamente 3 años y el Ministerio Público ha tenido una inactividad. Tercero, el artículo 342, numeral 2, regula los presupuestos para la prórroga del plazo de la investigación, sea de casos complejos o de crimen organizado. En este caso, no existe mayor discusión de que este expediente es desacumulable de uno ya anterior y la desacumulación data del 20 de junio del año 2023. En consecuencia, no es una investigación que nace de cero, sino, recalco, que ya se conocía con mucha anticipación. Segundo, es de tenerse en cuenta que en este caso no se imputa el delito de organización criminal, conforme lo ha señalado el abogado defensor de la empresa JJ Contratista. En consecuencia, no le es aplicable este plazo de 36 meses. Recalcando que en este caso solamente se investiga a dos personas jurídicas, y los delitos que se le atribuye es colusión y lavado de activos, pero no organización criminal. La interpretación correcta de el numeral 2 del artículo 342, cuando refiere personas vinculadas a una organización criminal, implica dentro del mismo proceso, ¿no? Más no en procesos distintos. Sumado a ello, en este caso también debe considerarse que en estricto no es una investigación contra las empresas, dado que no se trabaja con
la autonomía de la responsabilidad de las personas jurídicas, sino es a raíz de aplicarle una consecuencia accesoria después de declarar la responsabilidad de la persona natural. Por estas razones es que en efecto viene esta de una investigación originaria. Además de ello, en efecto, para medir el plazo que corresponde a un proceso, sea complejo de crimen organizado, también la jurisprudencia, la doctrina, de forma unánime pues, han señalado que debe analizarse el criterio objetivo, el criterio subjetivo, y cada uno de ellos implica también criterios, ¿no? Y uno de ellos es, naturalmente, la diligencia por parte del Ministerio Público. En este caso, podemos, o luego de haber escuchado y revisado el expediente, concluimos que a pesar que esta desacumulación data del 20 de junio del año 2023, recién el 20 de mayo del año 2026, es decir, a puertas de la conclusión del plazo de 36 meses que se dispuso en la formalización, recién se ha dispuesto recabar documentación, la realización de una pericia y también programado la declaración de 7 personas. Esto naturalmente es atribuible exclusivamente al Ministerio Público, llamado en doctrina como en jurisprudencia tiempos muertos. Y estos tiempos muertos no pueden ser atribuibles a los sujetos que soportan una investigación, sino estrictamente atribuibles al Ministerio Público. En consecuencia, complejidad del caso, en este expediente no se observa, dado que son dos empresas investigadas. Segundo, novedad del caso tampoco se encuentra, dado que ya viene de una investigación originaria que ha sido desacumulada. Plazo transcurrido, creo que en este caso también se cumple de sobra, dado que han transcurrido aproximadamente 36 meses y las diligencias que recién se pretenden hacer se pudo realizar con mucha anticipación. Cuarto, mal comportamiento de los sujetos procesales. En este caso no se ha indicado que exista él. Falta de diligencia del Ministerio Público, en este caso se presenta, dado que han transcurrido aproximadamente 36 meses y pudiendo realizarse las diligencias con anticipación, no se han realizado. En consecuencia, no se cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 342, numeral 2, además establecidos, por tanto, por la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto del plazo razonable. Por lo tanto, no se ampara el requerimiento fiscal. Por estos considerandos se resuelve. Primero, se declara infundado el requerimiento de prórroga del plazo de investigación presentado por el Ministerio Público y se le concede el plazo de ley para que emita la disposición que corresponda. Segundo, se notifica. Fiscalía. Señor magistrado, vamos a interponer el recurso de apelación dentro del plazo establecido. Solo solicitamos que nos puedan remitir el audio de la presente audiencia, así como el acta de ser el caso. Gracias. Se le va a llegar el audio en este momento, entonces se le concede el plazo para que lo fundamente con el apercibimiento de tenerse por desistir. Correcto. La defensa de la empresa JJC. Estoy conforme, señor juez. De la empresa Ingenieros Civiles y Contratistas Generales. Conforme, señor juez. Muy bien, entonces el Ministerio Público ha interpuesto
apelación y las defensas están conformes. Hemos concluido. Muy buenas tardes. Buenas Bueno. tardes. señor. Buenas tardes.